Hola, muy buenos días a todos. Desde acá, Japón, Ohio gozaimasu. Contentos de un nuevo capítulo de nuestro podcast Sin Fronteras. Bienvenidos a todos, yo, Koso. Contento de estar también junto con Marcelo Mollinedo, con el Moyo. Y nos encontramos en la zona de Shigaken, a 20 minutos de la ex capital de Japón, Kioto. En esta ocasión tenemos un gran amigo que se encuentra en Santiago de Chile, nació en el Líbano. Y el tema que queremos hoy día conversar con él tiene que ver con migrantes, música y nuevas generaciones. Justamente él es de la nueva generación de su cultura árabe. Él es Adel Abed. Bueno, en nuestra primera parte vamos a conversar los temas musicales, lo que es la música árabe. Él también es director del coro bizantino San Juan Damasceno. Y además, él creó el grupo de música árabe Taraf. No tuvimos la experiencia junto con nosotros, el grupo Kokoro no Mai, música japonesa, y estuvimos en un concierto en conjunto. Así también conversaremos y retomaremos esos temas. Así que antes de comenzar, agradecerles a todas las personas que nos escucharon y nos siguieron en el segundo capítulo anterior de Sin Fronteras, que fue el Año del Tigre. Conversamos lo que es el Año del Tigre junto con Sergio Fernández. Él es terapeuta del método de ascensión arcoíris. Hablamos de qué nos puede ayudar el año del tigre y también los yokai, los seres sobrenaturales. Así que los que no escucharon aún el capítulo 2 pueden retomar, y al igual que el capítulo 1, que ahí hablamos de utopías y música desde el Japón junto con Matías Áviles, que también es chileno y vive acá en Tokio. Y antes de comenzar y ahí conversar con Adel, Moyo, si nos puedes introducir un tema de Taraf, ¿qué te parece? Bueno, vamos a escuchar un primer tema del ensamble Tarab, muy bien dirigido y muy hermosamente conformado por Adel y sus hermanos y muchos amigos y mucha gente muy querida aquí. Vamos con el tema de ensamble Tarab, Petra.
eso fue Petra. Estamos en el tercer capítulo de nuestro podcast Sin Fronteras, que en esta ocasión es un poquito diferente a los anteriores, porque, bueno, los primeros dos estuvieron relacionados más con la cultura japonesa y con la cosa que pasa aquí en Japón. Y ahora quisimos integrar, sin dejar de lado el tema de la música, que en realidad es como el integrador de nuestro programa. Y voy a presentar formalmente a nuestro invitado de hoy, que es Adel Abed Shehab. Voy a leer un poco una pequeña reseña que escribió él para orientarnos un poquito acerca de quién es Adel. Adel nació en Trípoli, en el Líbano, el 16 de junio de 1982. Comienza sus estudios de guitarra a los 5 años en el Balamán. Emigró junto a su familia el año 1989 y estudió guitarra acústica y eléctrica en la Escuela Moderna y en la Escuela Pro Jazz. A los 17 años, su abuelita Alice Siman, tras realizar un viaje al Líbano, le obsequia el primer oud con el cual Adel empieza su exploración en la música árabe tradicional. Esa exploración se profundiza mucho más gracias al estudio de la música bizantina con su padre Georges Abed y su abuelito Monseñor Sergio Abad. Al entrar a la universidad decide estudiar carreras paralelas cursando Ingeniería Civil Industrial y Dirección Coral en la Universidad Católica. Su profesor de dirección coral, Alejandro Reyes Baneovic, le enseña armonía clásica y la especialización de director de coros y de orquesta que le permitió liderar agrupaciones que formó como Ensemble Aya y Ensemble Tarab, además del coro bizantino San Juan Damasceno. Del canto bizantino y de la liturgia ortodoxa se acerca a la música árabe y a las modalidades orientales, hasta que en el año 2002 decide dedicarle tiempo completo al estudio del oud, lo que lo ha llevado a presentar su trabajo en obras interpretadas por el conjunto Ensemble Aya, hoy llamado Ensemble Tarab, que fundó junto con Jorge Pacheco. La identidad y tradición árabe provoca un fuerte contraste cultural con el mundo occidental en el que vive, por lo que le permite el día a día encontrar puntos de unión y discordias entre ambos polos, principal inspiración y motivo para sus composiciones. Hoy día Adel desarrolla nuevas técnicas en el oud, mezclando los conocimientos adquiridos en la guitarra, descubriendo facetas y variantes poco vistas en la interpretación de este milenario instrumento. Las técnicas y posturas tradicionales son muy estrictas, lo que no permite mucha flexibilidad en la innovación. Entonces, es muy delicado romper con las reglas y no alejarse de la tradición. Sin embargo, el tarab, que es la atmósfera del encanto del espíritu, nunca está ausente en sus composiciones. Esa es la introducción que escribió Adel y ahora personalmente quiero darle la bienvenida y decirle muchas gracias. Muchas gracias, Adel. Y ahora vamos a empezar a conversar, compartir con un gran amigo, con un hermano de música, un hermano de trabajo y un hermano de muchas otras cosas. Así que gracias, Adel, bienvenido. Gracias, Adel. Gracias a ustedes pues, por la invitación. Feliz de estar acá conversando con ustedes, hermanos míos de toda la vida. Y bueno, la distancia física es abrumadora, ¿no? Estamos en Chile y Japón, las dos puntas más lejanas del mundo. Y bueno, y ahora estamos como compartiendo una mesa, un café, como si estuviéramos en la misma casa. Así que gracias a ustedes por la invitación. Bueno, quiero partir un poquito, presentarte, ya te presenté formalmente, ahora presentarte con todo lo que sabes. Y escuchamos el primer tema del programa, digamos, que se llamó Petra, del Ensemble Tarab, que es una conformación de orquesta árabe. Y quisiera que tú nos expliques los instrumentos que se escuchan en ese tema, ¿no? Que son timbres muy nuevos para la mayoría de la gente. Sí, claro. Los instrumentos que usamos en ese disco, que de hecho grabamos contigo, básicamente es una agrupación que se conforma de instrumentos occidentales e instrumentos orientales, ¿ya? Donde estuvimos buscando básicamente esa mixtura y puntos en común, no solamente con la música tradicional clásica europea, sino que también con la música latinoamericana. Entonces se puede escuchar de repente
el tema empieza con un charango, ¿no? Con acordes de charango, que es un instrumento típicamente andino. Y, y ese instrumento es como el nieto es como el nieto de la guitarra, el nieto del laúd renacentista, y antes del laúd renacentista vendría el oud, que es el instrumento que interpreto yo, ya que es como una guitarra árabe, ¿cierto? Ese instrumento se incorpora en el mundo occidental cuando los moros llegan a España, traen sus instrumentos musicales también, y eso de alguna manera se esparce por toda Europa, y el laúd o el oud se transforma en laúd, lut, de ahí viene la palabra luthier también. Y el lut renacentista, el lut de la época eh, como de 1600 en adelante, que el que se empieza a conocer más, se transforma en esta guitarra que hoy día todo el mundo conoce y es súper popular. También se escucha ese sonido tan tradicional que es del oud, muy clásico árabe. Se escucha también el sonido del nai, que es la flauta árabe, que es básicamente un pedazo de bambú que tiene 6 orificios arriba y uno en la parte posterior del nai, que es la parte que te permite sobre todo jugar con estas ornamentaciones y estas escalas que son tan distintas a la escala occidental que nosotros conocemos, ¿no? Y es tan distinto porque permite tocar microtonos, y esos microtonos finalmente son parte de un lenguaje. Eh, entonces está eso, también está, bueno, se escucha el piano, se escucha el contrabajo, un set de percusiones que son orientales básicamente, Claro. y el derbaque, el ri, que es el pandero. Ahí. Y eso básicamente le da esta sonoridad que caracteriza ese disco particularmente. Claro, se escucha también un violín, pero Correcto. no de la forma clásica, Claro, ¿no? Sino que... Exactamente. Se me pasó el violín. Ese violín lo toca Kamal Kumsiye, que es un gran violinista árabe, y tiene ese lenguaje tan propio de la música árabe, ¿no? Que si uno lo escucha también, eh, uno identifica esa tesitura y esa forma de interpretar que uno dice, bueno, este violinista no es el típico violinista que uno puede escuchar, ¿no? Y tiene que ver con la interpretación que uno le da en la música árabe a los distintos modos. El modo o la escala en el mundo árabe se llama maqam, y el maqam básicamente no es solo una escala, sino que son frases típicas que acompañan esa escala, con ritmos predeterminados que se usan en ese universo sonoro. Es un carácter, es un color, es un estado de ánimo, ¿sí? Todo ese concepto gira en torno a una regla, y esa regla es la que llamamos maqam. Por ejemplo, está el maqam bayat, el maqam siga, el maqam rast, el maqam hijaz. Cada uno tiene un sonido muy propio y una forma de interpretar muy propia que evocan emociones también y sentimientos que finalmente son los que despiertan en la audiencia este trance, ¿cierto? Ese trance que, eh, o hasta incluso podríamos llamarlo un éxtasis musical, donde el público se llega hasta volver loco por la interpretación del músico, y se genera ese intercambio entre el músico y el público, que básicamente es algo que se tiene en común en esa instancia maravillosa que es el concierto, con la música en vivo. Y eso es lo que llamamos tarab, de hecho, como para explicar el nombre de la agrupación. El tarab es justamente ese momento donde el intérprete o la orquesta o el grupo están tocando o están interpretando una pieza musical, y el público no está en un estado normal en la vida, digamos, está explotando. ¿Sí? Igual que los músicos también están en un estado de trance. Es realmente maravilloso lograr esa sensación, y yo creo que todas las agrupaciones en el mundo da lo mismo cuál es
el estilo musical Sí. que uno haga, puede ser música árabe, chilena, japonesa, francesa, española, lo que sea. Yo creo que están en búsqueda constante de ese estado, que es un estado que va más allá de lo mundano, ¿no? Y Exacto. seguramente debe tener algo divino. Trasciende, justamente. Perfecto. Bueno, lo del violín, a mí siempre me parecía, las primeras veces que escuché un violín árabe, pensé incluso que el instrumento era distinto. O sea, que había un Sí, violín árabe sí, como instrumento, pero después aprendí que en realidad, bueno, y eso hace un poquito la flexibilidad del instrumento, ¿no? Que el violín se sí, comporta de una forma dependiendo de quién lo toque también, ¿no? sí. Es impresionante eso, Mm. cómo se genera ese feedback entre el instrumento y el músico o el intérprete, hasta llegar a un punto donde el instrumento, y esto es un cliché lo que voy a decir, el instrumento llega a formar parte del cuerpo es como una extensión corporal Así, del instrumentista, ¿no? Eh, y eso se da también, eso que dices tú, Marcelo, tiene que ver a veces con la afinación también. El violín árabe es un poquito más ronco, un poquito más pastoso, es más... es como, de hecho, se afina un poquitito más bajo. Ah, sí. Sí, el violín, de hecho, el violín árabe se afina sol, re, para los violinistas. Es como que se afina en quintas, pero entre la segunda y tercera cuerda es una cuarta. Ah, Entonces eso ya. le queda muy cómodo al violinista porque interpreta un maqam abajo, Mm, donde está tocando en la octava sol, re, y sí, después repite el mismo dedaje, pero una octava más arriba. las otras dos Entonces, cuerdas. en las otras dos cuerdas. Entonces le queda muy cómodo hacer estos diálogos o esa interacción entre la melodía que él está haciendo abajo, y Ujú. pues repite con alteraciones lo mismo, pero en una octava más arriba. Y eso también es como parte de la estética eh, en el mundo árabe, como buscar esa simetría cuando uno sube una octava o sube a registros más agudos, variar un poco lo que hizo en los registros bajos, pero con algunas alteraciones que despiertan el interés del público y de la audiencia. Eso es como es parte del arte del intérprete, ¿no? Exactamente. Y bueno, yo voy a contar una pequeña experiencia que tiene que ver con las primeras veces que tuve la bendición de trabajar con ustedes, digamos, que era algo que a mí me llamaba mucho la atención, que toda la gente que iba a un concierto de música tradicional árabe, Ujú. obviamente se notaba que gran parte de ellos eran hijos de árabes o eran árabes o tenían algo que ver con la cultura y por eso estaban ahí. Y era que cuando presentaban un tema, pero eso de presentar el tema no era y ahora vamos a tocar este tema que se llama no sé qué, sino que presentar el tema, que es lo que entendí durante el concierto, era que ustedes hacían como un atisbo de lo que venía para adelante, ya sea con un solo de oud o una presentación del violín o tiraban la escala. o tiraban la escala, tiraban el modo, qué sé yo. No, claro. Y de acuerdo a eso la gente empezaba así como, ¡oh! ¡Oh! Y empezaban como a anticiparse a lo que venía, así como, cacha lo que va a venir, así, Sí, por favor, veamos qué viene, ¿no? Entonces, sí, Qué interesante. eso es parte del folclore, ¿cierto? Es la sí, forma absolutamente. no sé, Ellos no van a decir, oh, están trabajando el modo tanto, ¿no? Es como que les llega las notas y saben lo que viene. Exactamente. De hecho, lo que tú estás ahí comentando, Moyo, es la parte previa a empezar un tema, ¿Mm? es parte también del juego estético en el poema árabe, si quieres, o el poema oriental, si quieres decirlo de alguna manera. Nunca se parte un tema así, Ya. un, dos, tres, cuatro, ¡pah! Así como lo usamos, o lo usamos mucho en Occidente. Eh, es parte de un discurso, ¿no? Ujú. Eh, comenzar la obra que vas a interpretar con un taksim, así se llama en el mundo árabe. La palabra taksim quiere decir una improvisación estructurada. Esa improvisación estructurada hace muchas cosas. Una de ellas es avisarle a los que te van a escuchar
qué modo vas a usar, cuál maqam vas a usar, en qué ritmo va a ser, si va a ser algo rápido, va a ser algo alegre, va a ser algo triste, va a ser algo, no sé, nostálgico. Eh, Evoca también, básicamente le da el tono al coro, si es que hay un coro, ¿cierto? Cosa de que todos se metan en el modo, que cachen perfecto el universo donde vamos a estar trabajando la obra, y básicamente eso ayuda mucho a poner un ambiente, ¿cierto? A la orquesta y al público. Eso ayuda muchísimo a que se establezcan distintos parámetros para que el tarab pueda estar ahí, ¿cierto? Para que se produzca. Entonces, claro, como dices tú, para que se produzca el tarab tienes que armar Sí, tienes que armar todo el cuento. Y eso parte desde cómo se introduce el tema. Como una especie de preparación antes de algo, el durante y después hay un post, después que ustedes toquen, el tema terminó. ¿Hay como hay un rito en eso también? ¿O es el tema Yo como que creo, se introduce, se ejecuta ¿sí? el momento y después termina? ¿Hay algo así Sí, también, un post? efectivamente se juega Qué bacán. la tensión, que uno, a ver, parte del relato, y que es parte del intérprete, ¿no? Es estar manejando esa tensión entre, entre resolver algo y dejarlo pendiente hasta que resuelve y todos saben que vaya a resolver, pero de repente te fuiste a otro lado. claro. Ese juego de tensión es clave. Tiene un tema esencial en cómo lograr el tarot, ¿cierto? Que si tú llegas y eres muy obvio y cuentas el chiste 2 o 3 veces, el mismo chiste, la audiencia no los vaya a cautivar, ¿cierto? Entonces, no es solamente aprenderse la fórmula y saber que, ok, este modo se toca así, y básicamente tengo que tocar esta frase musical después de esta y después de esta. No, tenéis que hacerlo en el momento y tenéis que descubrirlo en el momento, porque es una improvisación, ¿te fijáis? No es algo que esté escrito, no se escribe el Taksim. Entonces, de alguna manera, estáis jugando con esa tensión todo el rato, y es parte del rito jugar con esa tensión. Y el que sabe jugar con esa tensión y la masteriza es ese músico que todo el público lo aplaude y lo deja en éxtasis continuo, digamos. Y puede tener un tema durando 20 minutos. Y podéis tener un tema tomando 20 minutos y no necesitáis ser virtuoso, así como no sé, el Pavarotti del oud, ser el gallo más virtuoso en el instrumento. No es por ahí el tema, Es el sino que es lenguaje. más bien el que maneja el lenguaje, el que maneja la sutileza, el que sabe llevar al público desde un lado, que es el lado humano, Mm, hacia un lado totalmente distinto, que podemos hablar de un lado divino o un lado espiritual, claro. ¿cierto? Donde ahí tu audiencia se derrite contigo, básicamente. Mm, Bueno, en relación con eso de lo espiritual, Adel, nosotros también queremos comentar lo que es la diferencia con la música japonesa, porque ya partiendo hay Mm, una gran diferencia en lo que yo estoy escuchando, y bueno, yo lo he escuchado hace tiempo a ustedes, y lo que hacemos mm, nosotros. Y claro, en Japón se trabaja con pentáfonas pero japonesas, porque ojo, porque la gente puede confundir, escucha esto es música china, pero te dicen que es japonesa. No, la escala mm, pentáfona tiene una escala pentáfona japonesa que se conforma con ciertos tonos, medios tonos, tercera mayor, mm, etcétera. Y casualmente también se trabaja con escalas como, quitándole dos notas que son como la escala de frigio del modo. Eso también está dentro de esto. Y a la vez, eso te quería preguntar también, porque la conexión que hay con la música tradicional japonesa, incluso folclórica, tiene que la conexión con la música como más de ceremonia, en la religión acá, lo que es el budismo y con el sintoísmo. Y la ceremonia mm. sintoísta que tiene conexión más bien con, y acá es diferente porque es, en el fondo, no se habla de un dios, se habla de varios dioses acá. Acá se creen 8.888 dioses que existen acá, en lo que se Claro. cree. Entonces hay una devoción a cada uno de esos dioses que están en todos lados.
Entonces la música va en ese tipo de devoción, como todo ha sido, varias culturas en realidad tienen esa conexión. Veo que ustedes tienen solamente un Dios y gran parte de los instrumentos tradicionales aparecen desde de esta ceremonia religiosa. Entonces la música va tirado en la emoción de estas escalas que se forman, estas pentáfonos, como algunos dicen que le causa como nostalgia o un poco de melancolía, a rato provoca eso la música japonesa. Y algo muy profundo, pero tiene que ver justamente para agradecer y muchas peticiones a los dioses, para que tengamos un buen año, sobre todo lo que es alimentación, protección, y después ya tirado para finales de 1800, 1900, ya como en todas las cosas evoluciona, y después ya aparecen los compositores, y todo este cuento dejan métodos nuevos, empiezan a traer música desde afuera, y ya la música es más contemplativa, en fondo contemplan lo que es, sobre todo las estaciones, y el atardecer una libélula, acá se ven muchos insectos, atardeceres preciosos, ni mucha nieve, viento. Entonces hay una devoción ahí después, ya una contemplación a la que es la naturaleza y de lo que el entorno que vivimos. Entonces, ese es un poco el contexto de la música japonesa. Entonces te quería preguntar a ti, en el caso de ustedes, ¿qué es lo que se inspiran? Me hablaste de los modos, el caso del tema Petra también, ¿por qué quisiste trabajar en ese modo? ¿Hay algo como más, una explicación así, o es más bien emocional nomás, lo que tú sientes? Sí, mira, tocaste varios puntos súper interesantes ahí, Jun, y me gustaría partir por el tema de la pentáfona, Ujú. que, que es un punto en común que tienen casi todas las culturas de nuestro planeta, digamos. Y tiene que ver también con la relación del círculo de las quintas y cómo se forma una escala pentatónica o todo el mundo pentáfono. Mm. En la música árabe existe también un hilo conductor que tiene que ver con la pentatónica, y hay varios modos que de alguna manera toman esa estructura también y y que se pasean también por el mundo pentatónico. Eh, claro, uno si se pone a cantar la escala pentatónica, como que al tiro se imagina Japón, ¿cierto? Como en la música japonesa. Claro, esa o también ta, na, 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 na. ¿Cierto? Al tiro como que viaja hacia a las tierras donde están ustedes. Eh, Sin embargo, también se usa en muchas otras culturas. Tiene que ver también con cómo el ser humano intuitivamente le llega la pentatónica da lo mismo desde qué cultura está, y está presente en la música africana, la música árabe, en la música de los Urales, en todos lados. Es súper interesante ese tema, me llamó la atención y creo que es importante mencionarlo. Lo otro es que, claro, la música árabe, como desde el punto de vista no religioso, ¿cierto? Tiene una estructura y una lógica y una composición muy propia. Y si uno va y mira la música bizantina, que básicamente nací y me crié en ese mundo también, porque mi papá es sacerdote de la iglesia ortodoxa, y yo nací, me crié en un coro y seguí cantando toda mi vida. Hasta el día de hoy sigo cantando todos los domingos en la misa. Ustedes, de hecho, participaron de ese coro varias veces. Y, y la verdad es que eh, las escalas y los modos en la música bizantina son muy, muy parecidos a los de la música árabe, ¿ya? Entonces uno dice, ok, hay algo extraño aquí, hay cosas que son muy, muy parecidas, extrañamente demasiado parecidas. Y hay un denominador común sin duda, ¿cierto? En el fondo, en un lugar se busca el tarab, ¿cierto? Que sería este éxtasis musical,
este trance. Y por otro lado, la música bizantina, que es la música religiosa del Medio Oriente, sobre todo para la parte cristiana, digamos, aunque para también el mundo musulmán hay una estrecha relación, y les voy a contar un poquito de historia respecto a eso, que es súper interesante. Pero básicamente en el mundo religioso existen similitudes muy interesantes. Ahora, en el mundo religioso existe una palabra que en el mundo occidental no existe, que que evoca a un concepto que no tiene un nombre en el mundo occidental. El tartil. Tartil en árabe quiere decir el rezar cantando. Ujú. En árabe existe esa palabra, en el mundo occidental creo que no. Y entonces cuando en la misa uno no canta, sino que hace tartil. Hace tartil. ¿Sí? E incluso el cantante no se llama cantante, se llama murattel, o sea, el que hace tartil, ¿cierto? Ah, mira. Y el murattel, básicamente, ¿cuál es su función? La función del murattel es ser un vehículo, ¿ya? Básicamente tiene el rol de generar este trance de rezo, ¿cierto? Para que la gente, la comunidad pueda rezar, ¿ya? Tiene que lograr cantar o hacer el tartil, ¿cierto? De una manera tan correcta, tan propia de la tradición religiosa, para lograr que toda la comunidad entre en este estado de contemplación, como dices tú, Jun, de meditación colectiva, ¿cierto? Y poder elevar a ese público o a esa comunidad a un estado más divino, a un estado de comunión, a un estado de espiritual más elevado, ¿cierto? Es una responsabilidad tremenda. Y lo mismo pasa, como les comenté hace unos minutos atrás, no necesitas ser el mejor cantante del mundo y el más virtuoso. De hecho, eso echa a perder ese ambiente. Ese cantante que viene y dice, oh, tengo la mejor técnica del mundo, y empiezo, oh, oh, oh. Ok, es muy bueno tener técnica porque te cuida la voz y pues te permite cantar más tiempo, etc. Pero eso no es lo importante, lo importante no eres tú. Lo importante es lograr ese ambiente del tartil, ¿cierto? Si no lo logras, todo lo que estás haciendo no sirve para nada. Y de nuevo, ¿cómo logras ese ambiente? Interpretando correctamente los modos, jugando con la tensión, con lo estético, ¿cierto? Porque la música religiosa tiene mucho, mucho de estético. Tienen que ver, ustedes se acuerdan, cuando van a una iglesia ortodoxa, ven que está llena de iconos por todos lados. Los iconos son pinturas, y que las pinturas de alguna manera te hablan de una forma, te ayudan a rezar también. Y es un arte, ¿cierto? Y el arte litúrgico o el arte del canto también te permite elevar tu estado humano hacia un estado divino. En griego, el murattel se llama psalti. Y te acordáis, Moy, tú hacías en la segunda voz el ison. Entonces tenía el psalti que cantaba la melodía, Sí. y la parte que a mí más me gusta es el ison, que básicamente son los bajos que te permiten dar estas camas, una cama sonora que te permite flotar, básicamente. Es Sí, maravilloso. el soporte. Ahora me Sí. respondí varias cosas cuando entré a la iglesia ortodoxa cuando me invitaste, pues a ver, eso estético y todo lo que para mí es como lo contrario a lo que es la cultura japonesa, que el minimalismo. Ustedes como Claro. mucho información, pero lo entiendo Sí. ahora, pues, es parte de todo, porque yo veía, pero todo lo que hace es maravilloso porque también es un arte esto de hacer son los vitrales, ¿no? Sí. Son O vitrales sea, los iconos, bizantinos. sí, más que vitrales son los iconos, sí. Esos son los iconos. Sí, en realidad es Los como cuadros. entrar a A un un museo. mundo. Sí, Claro, Sí, ay, exactamente. y que todo tiene un tiene, Tal cual. detalle, elementos, Sí, colores, dorados, mucho detalle. y tiene, tiene los cinco sentidos, lo visual, sí, lo Correcto. auditivo, el olor, el sabor también, ¿no? El pan el y el olor. vino.
El olor tal también cual. tenía un olor particular, Claro, porque pues sí, ustedes son los inciensos también. mirra, se llamaba el incienso, el aroma que Sí, ocupa. de Mirra hecho hay con una algo oración, más. ¿te acuerdas? Cuando se cantaba Sí, que mi oración suba como incienso ante ti. Exacto. Se canta en la cuaresma eso, es bien Mm. bonito. Y claro, el incienso es parte fundamental también del también. rito. Eh, Todos esos sentidos, obviamente, giran en torno a esa Un búsqueda, ambiente. ¿no? A Ahí va. claro, a que tú te desconectes del mundo, Ujú, de lo mundano, ujú, dejar todo lo que es terrenal, ¿cierto? ujú. Sí, Afuera del templo. sí. Por eso cuando tú entras ves todos los iconos, escuchas la música, hueles el incienso, Mm. eh, comulgas, ¿cierto? Eh, está ahí interactuando con todos tus sentidos en algo que no es del día a día. Ujú, Está ahí exacto. participando full, tu cuerpo está participando en comunidad, no individualmente, sino que comunitariamente en algo que está buscando un estado espiritual Mm. distinto, ¿cierto? Mira qué Entonces, Muy interesante. interesante. Sí, La similitud que voy a hacer, ¿eh? Ojalá no esté ofendiendo a nadie, pero me dale. imagino que es lo mismo que ir a un concierto de buena música. O sea, uf, la sala de conciertos pasaría a ser el templo Claro. y todo lo que correcto, vive la sí, gente ahí adentro es de otro mundo, ¿no? Sí, por eso va uno a un sí. concierto. Se transporta. Absolutamente, estoy Mm. totalmente de acuerdo con ello y no creo que alguien se sienta ofendido. No, O para sea, nada. Para nada. probablemente alguien demasiado extremista, sí, pero yo te diría que absolutamente es eso. El concierto como rito, ¿cierto? Mm. Genera Sí. esa trascendencia, ¿no? Ajá. Esa trascendencia efímera, donde tú de repente llegáis y te encontráis con, no sé, el Requiem de Brahms, una cuestión que yo cada vez que la escucho se me paran los pelos. Entonces, te vaya a un universo que no es el del día a día, Ujú, no exacto. es lo cotidiano. Ujú, Es como se te abre un portal interdimensional exactamente. y Claro. viajáis Ujú, estando sentado, es ujú. impresionante. Y eso Sí. se logra tanto como música pagana o música no Sí. religiosa, puedes llegar a ese estado de trascendencia espiritual sin estar en un templo religioso, Ujú, pero el templo religioso está hecho para eso. ¿Cachai? Mm. Entonces tú vayas a eso, la gente va exacto. buscando eso. Yo creo que los dos polos, si es que podemos hablar de dos polos, dos instancias, para mí son maravillosas. Yo lo he logrado de alguna manera percibir en algún porcentaje. Y, y uno básicamente se vuelve Sí, pues adicto a esa justamente busca percepción, eso. ¿no? Estar constantemente buscando esa instancia de sentir que perteneces a algo, ¿cierto? Que es parte de tu identidad también, y que de alguna manera no estáis solo, hay mucha gente en lo mismo, y Sí. que, y que juntos pueden llegar a pasar a un estado Mm. de conciencia colectiva muy distinto al que uno está en la normalidad, digamos. Eso. Maravilloso. Perfecto. Y para terminar esta parte, algo que a la Jun se le pasó, la temática en las canciones acá en Japón, de la música, digamos, folclórica o tradicional que se escucha, tiene mucho que ver con la naturaleza, como dijo la Jun, con las estaciones, con que las hojas se caen cuando es otoño, con los insectos. Una libélula, por ejemplo, Claro, representa un montón de cosas acá. claro, claro. Son símbolos de muchas cosas, la tortuga, qué sé yo, la rana. Quería preguntarte, esto mismo, esta misma temática, en la música árabe, ¿de qué Mm, habla la música árabe sí. generalmente? La música folclórica. ¿Cuál es el poema detrás de eso? ¿De qué? No sé. Sí, mira, los temas son diversos, Moyo. Pasan de ser del romanticismo puro, Mm. ese amor utópico, ¿cierto? Que inspira mucho a los poetas árabes, ese amor inalcanzable, que es uno de los temas más repetidos, o si quiero decir, más populares. Eh, um, Se le canta a muchos temas distintos, de distintas índoles. Yo te podría decir que abarca incluso también temas de la naturaleza, como dicen ustedes, temas sociales.
con temas utópicos, temas religiosos, temas más mundanos. Lo que sí te puedo decir, que es algo interesante a lo que estamos conversando, es que el sistema de los maqam o de los maqamat, el plural del árabe es distinto, no se le agrega una S, pero el plural de maqam es maqamat, ¿ya? Para decirlo correctamente. Los maqamat, entonces, se ocupan, ponte tú, hay un maqam que se ocupa para el despertar. Cuando sale el sol, el maqam rast es el maqam que hay que usar cuando sale el sol. Y escuchas el maqam rast y puedes cantarlo y entras como en un loop, ¿cierto? Hay otro maqam que es para la noche, cuando se está poniendo el sol, antes de que se vea la luna y que se vea todo oscuro. Hay otro maqam que de hecho se puede usar mucho eh, el maqam bayat, ¿cierto? Para cuando se pone el sol. Cuando está todo oscuro se usa el hijaz, por ejemplo, o el nahawan, que es un modo un poco más triste, un poco más oscuro. Es el típico que nosotros lo relacionamos los camellos, ¿cierto? A la escala menor melódica, que es una na, 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 ¿cierto? Sí, sí, sí. Ese es el hijaz, es Es muy típico árabe árabe, ese ¿no? modo. Sí. Y básicamente ese se usa para la noche. Ah, Entonces hay una relación también con la naturaleza, con los ciclos del día, los ciclos intradía, los ciclos semanales, y los ciclos mensuales y los ciclos anuales. Entonces ahí, de nuevo, hacemos la relación entre lo pagano y lo religioso. En la música, ahora le estaba hablando meramente de lo pagano. Si vamos a la música religiosa, está todo escrito y predispuesto desde la época de Juan Damasceno, que es el patrón de nuestro coro. Nuestro coro se llama el Coro Bizantino San Juan Damasceno. Juan Damasceno fue el que ordenó los modos, en 8 modos. Se parecen un poco a los gregorianos que vinieron después, varios siglos después. Los modos gregorianos no tienen cuartos de tono, son más occidentalizados, pero los modos bizantinos sí, tienen cuartos de tonos por todos lados. Son muy complicados de cantar y básicamente lo que se logra en la música religiosa es darle un modo a cada día del año, Cada ¿ya? día. O sea, cada día del año tienes un modo y una estructura religiosa distinta. El lunes, el martes, el miércoles, después, cuando entras a una época de cuaresma, cambia toda la estructura y toda la lógica, ¿cierto? Y existe un concepto que se llama el tipicón. Y el tipicón se hace una vez al año y es un libro de este volado. Bueno, ustedes me están viendo porque no tenemos cámara, pero Libro grueso. como auditores, imagínense un libro grande, ¿sí? Que te dice exactamente lo que tienes que cantar, en qué modo tienes que cantarlo, en la mañana, en el mediodía, en la noche. musical. ¿Sí? Y entonces, cada domingo, de hecho, la misa se canta en un modo distinto. Y eso es muy bonito también, porque le da un ciclo, Sí. un ciclo de vida, y es lo que alguna vez conversamos, que tiene que ver con el concepto de muerte y de resurrección. Finalmente todo gira, partes la semana, el domingo, con la resurrección de Cristo, y el viernes básicamente es la crucifixión, la muerte. Y así, todas las semanas Cristo resucita. Y nosotros creemos en eso, ¿cierto? Como parte de un ciclo de vida, e incluso diariamente uno muere y resucita varias veces. Depende de cómo uno vea y conciba los eventos diarios, semanales, mensuales, de la vida entera, digamos. Son cosas que van repitiéndose en un tema cíclico y depende de uno también cómo lo aborde y cómo lo viva. En la parte religiosa, eso los padres espirituales ya lo tenían súper claro varios siglos atrás y lo estructuraron para que nosotros sigamos esa línea espiritual, digamos. Sí, entendiéndola o no entendiéndola, por lo menos es algo que nos dejaron ellos.
¿cierto? Eso es. Muy interesante, y esto también nos lleva, Adel, que justamente como no hablaste de la música religiosa, yo creo que vamos a cambiar el orden y vamos a tirar el tema más bien en vez de lo que teníamos pensado antes. Bueno, entonces vamos a cerrar esta primera parte del programa. Pero antes de eso voy a anunciarlo, ¿no? Dale. Sí, antes, disculpa, Adel, te vamos a interrumpir un poquito, pero antes para cerrar la primera parte, porque para que si quieren entusiasmados para que continúe nuestra segunda parte, tenemos apoyos. En esta ocasión, este podcast, tenemos, nos mantiene exacto, que en el primer capítulo, la agrupación de Matías Avilés, tenemos el apoyo de la Escuela Shakuhachi Chile, con Francisco López, si quiere aprender Shakuhachi, instrumento autóctono japonés, pueden contactarse con ellos. Tenemos acá, inevitablemente no hubiese podido hacer todo esto, conexiones, grabaciones, masterización de discos, la página de Kiyomaru sin Moyo-san Studio, que quiere también tener, armar su home studio, se contactan con Moyo-san, aquí mismo. ¿Quieres un regalo también desde Japón? ¿Quieres hacer pedidos también y que te hablen en español y te expliquen todo? Estamos con kiyomaru.cl. Puedes entrar y ver todos nuestros catálogos y si no, pedidos especiales. Tenemos también nuestros amigos de MAA, Método de Ascensión Arcoíris, que estuvieron en el capítulo anterior, terapias holísticas, y para poder ordenarnos también nuestra mente, psicología, te contactas con Sergio Fernández. ¿Qué más, Mollito? Nos falta... Instituto Cultural Chino-Japonés. Y tenemos hoy día nuestro apoyo grande con el Instituto Cultural Chino-Japonés también, que quieren aprender idioma japonés y cultura con el Instituto Ito Chile. Instagram también están ellos. Bueno, Nico Coronomai, que nos pueden seguir escuchando, y obviamente después a la Adel en la segunda parte nos va a mencionar lo que es Taraf y también cómo se puede contactar con él. Bueno, para cerrar esta primera parte vamos a presentar... no sé si podría decir un tema, ¿no? No se dice un tema, se dice Porque Adel lo presenta. O preséntalo tú. Sí, mejor. Preséntalo tú. Sí, claro, pero antes de presentarlo, a mí me gustaría declarar, Mollito, que yo quiero hacer mi home studio acá, así que te voy a llamar después. Para que, ya, pues, claro que sí. Muchas gracias. Oye, bueno, el himno que vamos a escuchar a continuación es el himno que en griego se llama Christos Anesti, que traducido al español quiere decir Cristo resucitó. Es el himno que se canta posterior a la Gran Cuaresma, durante la Pascua de Resurrección. Luego se canta 50 días posterior a la Gran Pascua de Resurrección, que es la fiesta de las fiestas. Es un himno muy, muy lindo que está lleno de energía. Es como una celebración, básicamente. Y se canta en 3 idiomas: en griego, en árabe y en español. Ok, vamos con eso y volvemos a la segunda parte. Zoe, Clarissa.